Muy buenos días amigos de Homo Academicus. En esta oportunidad, en su canal académico, vamos a tratar la relación del marco teórico con los objetivos de investigación y la metodología del perfil de investigación. Esto de acuerdo con el manual de metodología de Ruth Sautu, Paula Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert. Te pedimos que te suscribas al canal y sin más preámbulos vamos a comenzar. En primer lugar vamos a señalar en este video cuál es el papel de la teoría en la investigación y su relación con los objetivos de investigación y la metodología de la investigación. En primer lugar es importante señalar que la teoría es el eje estructurador de toda la investigación. La teoría es básicamente un modelo analítico que va a estar presente desde el momento en el que se formulan las preguntas iniciales de la investigación, inclusive desde el momento en que se piensa la idea de la investigación, hasta los resultados y la elaboración de las conclusiones de una investigación, puesto que la teoría es el marco interpretativo que da sentido a los datos que recolectamos en la investigación. Y en este caso es innegable la existencia de una relación estructural entre la teoría, los objetivos y la metodología de la investigación. Por lo general se suele creer que primeramente identificamos una idea, elaboramos un tema de investigación, formulamos una pregunta y planteamos los objetivos de investigación y posteriormente elaboramos la teoría. Pero este orden lógico de la presentación de un perfil de investigación, para poner un ejemplo, no necesariamente tiene que convertirse en un orden práctico de cómo llevar adelante la investigación. El orden práctico de la investigación involucra que el investigador, el estudiante, el tesista conozca de antemano y esté familiarizado con la teoría desde la cual va a reflexionar y va a pensar su problema de investigación. Por ello es que la teoría es básicamente cumple un papel estructurador en todos los procesos de investigación y se constituye el hilo conductor que vincula todas las secuencias de un estudio, desde las preguntas iniciales hasta la conclusión de la investigación. Es decir, la teoría en cualquier proceso de investigación va a tener y va a cumplir un papel omnipresente, va a permear todas las etapas, todos los momentos, todos los ciclos del proceso investigativo. Y es importante distinguir diferentes niveles de abstracción en el marco teórico. El primer nivel es el paradigmático, donde básicamente están señalados un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básico que determina el modo de orientarse y mirar la realidad. Para poner un ejemplo, si queremos observar la realidad desde el marxismo, podemos entender, por ejemplo, el tema de la lucha de clases y el desarrollo de la historia como una dinámica conflictiva entre diferentes clases sociales con intereses contrapuestos que luchan entre ellos para imponer un determinado proyecto de sociedad. Desde una teoría general que aterriza un poco más el planteamiento del paradigma, vamos a entender la teoría general como un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. Pero lo importante es aquí que la teoría va a cumplir más el papel de un conjunto de proposiciones estructuradas que van a operar como una matriz de conocimiento desde el cual la realidad se va a representar en un esquema, en una estructura ordenada de conceptos y categorías que van a permitir explicar un determinado objeto de estudio, tal como sucede con la teoría del conflicto, para poner un ejemplo, de Ralph Dahrendorf, donde básicamente se aborda el objeto de estudio que es el conflicto social y se entiende al mismo desde la perspectiva de Dahrendorf, que está apoyado en el paradigma marxista. Se entiende el conflicto como una contradicción estructural de intereses de clases sociales.
y una teoría sustantiva que tiene que ver con proposiciones específicas básicamente a la parte de la realidad que se estudia, y a partir de ella se definen los objetivos generales y específicos de la investigación. Desde la teoría sustantiva ya empezamos nosotros a construir nuestro marco teórico, formular conceptos, categorías que van a ser el nexo entre la teoría general y el dato empírico que vamos a recolectar. Y esta teoría sustantiva, para poner un ejemplo, podemos hablar, digamos, de movilizaciones obreras por incrementos salariales y enmarcar estas movilizaciones dentro de la teoría del conflicto y las mismas dentro de la teoría de la lucha de clases. Para citar un ejemplo de cómo incide la teoría en el proceso de investigación, es importante citar un ejemplo concreto que hemos recuperado del texto de Ballestrini. Solamente la parte del título del proyecto de investigación y el objetivo general. El título de este proyecto, del texto de Ballestrini, de metodología de la investigación, básicamente dice estructura organizativa y funcional para la unidad de organización y sistemas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Básicamente está señalando que es una propuesta de una estructura organizativa y funcional para la unidad de organización y sistemas de dicha universidad. El objetivo general que plantea Ballestrini es diseñar la estructura organizativa y las funciones para la unidad de organización y sistemas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Básicamente es un trabajo que se ha planteado desde el área de una carrera administrativa, y los objetivos específicos lo he formulado desde mi punto de vista para poder ilustrar mejor el ejemplo. El primer objetivo específico: diagnosticar el estado de situación del funcionamiento organizacional de la unidad de organización y sistemas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, porque obviamente tenemos que saber en primer lugar qué está pasando en esa universidad y en esa unidad específicamente, cómo está funcionando. A pesar de que no posea una estructura organizativa y funcional, es obvio que existe una práctica, una empírica que está funcionando de manera informal, y tenemos que determinar el estado de situación, porque si no, no vamos a tener los insumos para poder realizar el diseño de la estructura organizativa en términos del objetivo general. Segundo, vamos a identificar el mejor modelo organizativo y funcional para la unidad de organización y sistemas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, y esto tiene que ver con un trabajo teórico que, en función de los datos que se han ido recolectando en el diagnóstico, vamos a identificar cuál es el mejor modelo que se va a aplicar a la unidad de organización y sistemas. Si va a ser un modelo empresarial, un modelo educativo, un modelo mixto, etcétera, etcétera. Y por último, establecer los criterios organizativos y funcionales para el diseño de la estructura organizativa y funcional para la unidad de organización y sistemas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Básicamente, estos tres objetivos, cumpliéndolos, con ellos ya podemos alcanzar el objetivo general. No olvidar que los objetivos específicos siempre se descomponen y se debe agotar todas las posibilidades de descomposición que presenta el objetivo general. Pero fíjense cómo ya en la definición del título, del objetivo general y los objetivos específicos, estamos hablando de conceptos que provienen de la teoría, y que es la teoría la que básicamente está direccionando toda la investigación desde el momento en que he formulado mi tema de investigación. Y eso tiene directa implicación sobre la metodología. Para empezar, si voy a trabajar sobre una estructura organizativa y funcional, voy a tener que hacer medición de variables, voy a tener que ver cuántas funciones existen, cuántos departamentos hay. Voy a tener que determinar, por ejemplo, la cantidad de responsabilidades, funciones, y lo voy a tener que hacer a partir de la medición de variables. En términos cualitativos, necesariamente voy a tener que trabajar desde la percepción de los actores, de los empleados, de los directivos, de los jefes que dirigen la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Por lo tanto, mi enfoque investigativo va a tener que ser mixto, cuantitativo y cualitativo. En cuanto a mi tipo de investigación, no estoy buscando aquí explicar por qué la estructura organizacional funciona de esa manera o por qué no existe una estructura organizacional. No hay una relación clara de variables.
en el título ni en el objetivo general. Básicamente se está buscando diseñar una estructura organizativa, por lo cual, por ejemplo, en primer lugar, el objetivo específico número 1, que tiene que ver con diagnosticar el estado de situación, es netamente descriptivo, porque vamos a tener que señalar características de la organización, vamos a tener que detallar las funciones de la organización, vamos a tener que describir el funcionamiento de la organización, vamos a tener que describir comportamientos. Es decir, el objetivo específico 1, el objetivo específico 2 y el 3 básicamente son descriptivos. Ninguno está apuntando a realizar una investigación de tipo correlacional o explicativo. En cuanto a los métodos de investigación, es necesario un método de razonamiento, un método de investigación deductivo, porque el objetivo 2 nos indica que vamos a identificar el modelo organizativo y funcional. Quiere decir que vamos a analizar modelos organizativos y los vamos a estudiar, y a partir de ellos vamos a seleccionar el que mejor se ajuste a las necesidades de nuestro trabajo. O sea, vamos a partir de la teoría de la organización o de los modelos organizativos para identificar el más adecuado a nuestro objetivo general. Vamos además a reconstruir la visión de los actores, vamos a partir del análisis concreto, del diagnóstico de la situación, para ver de qué manera podemos recuperar elementos del funcionamiento práctico de la organización y ensamblarlos en la teoría general o en el modelo organizativo que vamos a elegir. Pero al mismo tiempo también vamos a hacer análisis, vamos a descomponer la organización, vamos a analizar sus partes constituyentes, vamos a descomponer sus partes constituyentes y establecer las relaciones entre esas partes, y al mismo tiempo vamos a hacer la rearticulación de dichas partes, lo que supone hacer la síntesis. Y en cuanto a técnicas de investigación, si vamos a trabajar con una universidad y vamos a trabajar en términos organizativos, lo más probable es que no necesitemos hacer una encuesta, porque vamos a trabajar con una población específica y probablemente muy finita, muy delimitada. Pero sí podemos utilizar, por ejemplo, una lista de cotejo para ver si el funcionamiento actual de la organización en el diagnóstico se ajusta a algún modelo. Podemos hacer análisis de contenido, de documentos, de archivos que nos permitan cuantificar las características, funciones de la organización, pero también podemos realizar cuestionario. Y desde el punto de vista de la investigación cualitativa, podríamos realizar la entrevista fundamentalmente a los directivos académicos y grupos focales a los trabajadores administrativos. Es decir, reflexionar desde la teoría no solamente va a implicar ya utilizar un conjunto de conceptos y categorías en estos componentes iniciales de un proyecto de investigación, como es el título, los objetivos general y específicos, sino que al mismo tiempo ya supone tener una visión clara de cómo vamos a proceder metodológicamente, es decir, la teoría permea absolutamente todo. Y para que veamos, desde el momento en que estamos planteando una estructura organizativa y funcional, ya necesitamos tener una teoría de la organización. Necesitamos saber qué plantean las teorías de la organización. Necesitamos además saber qué es la organización. Cuando hablamos de estructura organizativa, tenemos que definir qué es una organización. También cuáles son los tipos de organización. Cuando hablamos de criterios organizativos y funcionales, por ejemplo, ya estamos hablando de cuáles son los elementos o la estructura de la organización, y al mismo tiempo estamos hablando de cuáles son los elementos de una organización. Cuando hablamos de funcionamiento organizacional, nos referimos específicamente al funcionamiento de la organización, al desempeño de funciones. Cuando hablamos de modelo organizativo, básicamente retomamos ese concepto y lo contemplamos en nuestro marco teórico. Y también podríamos añadir otro concepto que es clima organizacional, pero si ustedes se dan cuenta es como un concepto medio incómodo, ¿no? Porque no lo mencionamos en ninguna parte de la investigación, por lo que puede estar un poco de más. Y eso es lo que hay que reflexionar siempre en todo momento. Ahora, no olvidar que los conceptos que nosotros utilizamos en los objetivos, en el título, ya están delatando de antemano cuál es la perspectiva teórica de mi trabajo, o por lo menos cuáles son los lineamientos temáticos teóricos de mi investigación, y ellos tienen que estar ampliamente trabajados. Y estos conceptos obviamente son generales, pero se deben descomponer a lo largo del marco teórico. Pero fíjense que ya en estos elementos tan iniciales de un perfil de investigación estamos partiendo desde la teoría de la organización, básicamente. Y bueno, eso es todo por hoy. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban al canal.